Muy bien, continuamos con nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL. En la clase anterior veíamos los tipos de clases, ahora vamos a ver el concepto de los modificadores de acceso y por ende la visibilidad de nuestros atributos y métodos. Muy bien, pues los métodos y los atributos de las clases pueden tener diferentes niveles de acceso, ¿no? Ya se los explicaba con el ejemplo de nuestras cuentas de Facebook. Estos niveles de acceso pueden ser públicos, privados, protegidos y adicionalmente a estos tres los podemos volver estáticos o no. Entonces vamos a ver cada una de estas características, ¿no? Entonces, primero empecemos por los públicos. Los públicos, pues como su nombre lo dice, eh, van a poder acceder accedidos por cualquier parte de la aplicación, ¿no? Sin restricción. Es como cuando, por ejemplo, independientemente del nivel de privacidad que tú le pongas a tu cuenta de Facebook, tu imagen de perfil y tu nombre de usuario siempre van a estar visibles, ¿sale? Incluso para los desconocidos, ¿sale? Y ¿cómo se define un método o un atributo público? Bueno, pues anteponiendo la palabra public, como lo vemos aquí. Vean que a diferencia de la primera definición el primer ejemplo que les puse en sesiones anteriores de clase, donde poníamos la palabra reservada var para definir un atributo, vean que ahora, ¿sale? Miren, voy a regresar un momento. Yo les decía que esa palabra var podía cambiar. Miren, aquí tengo la palabra var. Eh, bueno, pues cuando nosotros ya le damos un nivel de acceso a esos atributos, pues ya no es necesario definir la palabra public, digo la palabra var, ¿no? Entonces, aquí en automático var está reemplazándose por public, entonces le estoy diciendo que este atributo es visible para, pues, cualquier objeto que instancie esta clase, incluso para eh, clases que hereden las características de esta también van a poder ser accedidos. Por eso dice que desde cualquier nivel de la aplicación sin restricción, ¿no? Y pues una función, un método sería public function y el nombre de mi método. Muy bien. Ahora, adicionalmente a ellos tenemos, digamos, su contraparte, ¿no? Que vendrían a ser los métodos privados. Y los métodos privados se definen anteponiendo la palabra clave private, ¿no? Y estos solo van a poder ser accedidos por la clase que los ha definido. Es decir, ni siquiera podemos utilizar un método o atributo privado por un objeto que haya sido instanciado, ¿sale? Es decir, que si yo necesito utilizar en en alguna parte de mi clase, o sea, internamente dentro de el algoritmo, dentro de la programación de mi clase, yo podré utilizar este método, este atributo y este método privado, ¿sale? Pero si yo ya acá afuera instancio un objeto de este tipo de clase, desde el objeto yo no voy a poder acceder a esta característica privada. Si yo quisiera acceder a una característica o a un método privado desde un objeto, tendría yo que hacer dentro de la clase un método público que éste mande a llamar a su vez el recurso privado. ¿Sale? De cualquier manera, lo vamos a ver ya en la práctica, ¿no? Recuerden que estas primeras sesiones quiero que queden los conceptos claros a manera de ejemplos igual como de la vida cotidiana y que vayan viendo poco a poco la estructura eh, la estructura de cómo se van definiendo las cosas en el lenguaje, ¿sale? Muy bien, entonces ya tenemos públicos, los privados. Ahora, muy importante, si yo esta clase me la hereda otra, la clase heredada no puede acceder a los métodos privados, por eso se llaman privados, ¿no? Porque solamente desde la clase donde se define. Ahora, digamos que hay otro nivel de acceso que es el protegido, ¿no? Que es una mezcla entre público y privado. Y los métodos o atributos protegidos se definen anteponiendo la palabra protected, ¿sale? Y estos van a poder ser accedidos desde la propia clase que los ha definido. En ese sentido se parecen a los privados, porque por ejemplo, si yo defino un objeto de mi clase, este objeto no puede hacer uso de esos métodos o atributos protegidos, ¿sale?
Dentro de la clase sí los puedo utilizar. Si yo esta clase la heredo a otras, las otras clases sí pueden hacer uso de estos métodos, ¿sale? Pero desde otra parte no van a poder ser accedidos. Entonces, los métodos protegidos se parecen a los privados porque solamente la clase internamente los puede manipular. Pero si esta clase se hereda, ahí es donde radica la diferencia entre los privados. Si la clase se hereda, las clases hijas sí pueden tener acceso a los métodos protegidos de sus clases padres. ¿Sale? Muy bien. Ahora, adicionalmente a estos tres niveles de acceso, tenemos la capacidad de volver estáticos o no a nuestros métodos o a nuestros métodos o atributos. ¿Sale? Vean que aquí en la definición dice public static y este es un atributo estático, public static y este es un método estático. ¿Sale? Entonces, static, digamos que no es un cuarto nivel de acceso, o sea, todos los métodos privados, públicos y protegidos los puedo volver estáticos o no. En la práctica yo realmente he visto utilizar más los métodos o atributos estáticos en recursos públicos. ¿Sale? Ahora, ¿qué características tienen los recursos públicos? Por recurso entiendan un método, o sea, una acción, una función o un atributo, una propiedad o característica. ¿Sale? Entonces aquí la teoría nos dice, se definen, bueno, como ya lo hemos visto, anteponiendo la palabra static, pero o sea, aparte de static, nosotros previamente tendremos que haberle dado algún nivel de acceso como public, private o protect, ¿sale? Y la diferencia o la característica que los vuelve estáticos es que cuando nosotros tenemos un método o un atributo estático, estos pueden ser accedidos sin necesidad de instanciar el objeto. Es decir, que se pueden invocar automáticamente. Por ejemplo, yo los invito a que piensen un poco en, seguramente, para llegar a este curso, dentro de los requisitos es que pues ustedes tuvieran alguna acercación con la programación y seguramente que tienen acercamiento a la programación PHP pero estructurada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la programación PHP estructurada? Nosotros, imagínense que tenemos que definir una función para generar los elementos de un menú HTML dinámicamente, ¿no? Entonces generamos nuestra función, metemos la programación, empezamos a declarar nuestras variables, nuestros ciclos, y entonces cuando nosotros queremos generar ya en el despliegue del contenido HTML ese menú dinámico, pues lo que hacemos es invocar la función, ¿no? Y entonces la invocamos y le ponemos, no sé, función que me ejecuta menú, paréntesis, punto y coma, ¿no? Y si lleva parámetros, bueno, le pasamos los parámetros. Y si no, bueno, los trabajamos así. Ok, entonces, esto va un poquito a eso. Cuando nosotros definimos métodos estáticos en una clase, los podemos mandar a llamar, ¿sale? Sin necesidad de tener un objeto instanciado de esa clase. O sea, mientras el código donde yo vaya a mandar este método estático tenga o sea, requiera la clase o tenga acceso a la clase donde está definida el método estático, lo voy a poder invocar. ¿Sale? Más adelante vamos a ver ya en la práctica dónde podemos aplicar este tipo de métodos estáticos. Ahora, si es un método estático, yo lo voy a poder invocar como si fuera una función típica de programación estructurada. Ahora, si en cambio es un atributo, o sea, es una variable, esta variable no es su valor, no va a poder ser modificado. O sea, cuando nosotros definimos un atributo como estático, lo más fácil para entenderlo es, piensen que es una constante, ¿no? ¿Qué es una constante en programación? Pues un valor que no cambia. Por ejemplo, yo podría definir como atributo público estático el valor de pi, ¿no? Ya sabemos que dentro de las matemáticas pi es un número irracional que vale 3.141529 y muchos números más, ¿no? Que lo solemos abreviar con 3.1416, ¿sale? Entonces, esa es la característica, ¿no? Si es un método, entonces es una función que yo puedo invocar siempre y cuando tenga acceso a la clase y sin necesidad de tener un objeto que la utilice, que la instancie.
Y si tengo un atributo estático, piénsenlo como si fuera una constante. Es un valor que no va a poder cambiar dentro de la lógica de nuestra programación. ¿Sale? Ahora, muy importante, dependiendo de dónde estemos invocando los métodos o las funciones de una clase, va a ser la manera en que nosotros podemos acceder a estos objetos, ¿sale? Entonces, prácticamente, la diferencia entre cómo vamos a acceder a los diferentes métodos y atributos de una clase, ¿no? Es si estamos dentro de la clase o si estamos fuera de la clase. Y dependiendo de eso, y obviamente su visibilidad, es que vamos a poder invocar, ¿sale? Generalmente nos vamos a ayudar siempre de un operador, del operador flecha, ¿no? Recuerden que al creador de PHP se le ocurrió la fabulosa idea de utilizar el símbolo del punto para concatenar cadenas de texto y variables, ¿no? Entonces, a diferencia de otros, prácticamente creo que todos los lenguajes sin temor a equivocarme, puedo aseverar que el único lenguaje de programación que hace eso con la concatenación es PHP. Todos los demás lenguajes utilizan el símbolo de la suma, ¿no? Cuando utilizamos el símbolo de la suma y no tenemos valores numéricos, sino cadenas de texto o variables, lo que hace es unir los valores, ¿no? Entonces, en los demás lenguajes de programación, utilizamos el punto para acceder a los recursos de un objeto, ¿no? Pero como acá en PHP utilizamos el punto para concatenar, entonces cuando trabajamos PHP orientado a objetos, nosotros tenemos que utilizar el operador de la flecha, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy dentro de una clase y mis recursos no son estáticos, eso es muy importante. Aquí vamos a diferenciar cuatro maneras, ¿no? Cuando estoy dentro de la clase, si es estático o si no es estático. Y luego cuando estoy fuera de la clase, si es estático o si no es estático el recurso. Entonces, primero vamos a ver cuando estamos dentro de la clase y mis recursos no son estáticos. Entonces, cuando pasa eso, yo puedo mandar a invocar los métodos o los atributos con la pseudovariable this. Recuerden que this hace referencia al objeto que en ese momento, bueno, más bien hace referencia al objeto en sí como parte de la clase. O sea, es la manera como la clase se reconoce a sí misma dentro de su programación, ¿no? Entonces hace referencia pues al objeto mismo. Entonces aquí a la hora que cuando yo quiero utilizar una clase que está definida, un atributo que está definido en mi clase, simplemente le digo this, operador de flecha y el nombre del atributo. Ahora, quiero que vean que si nos vamos a la definición de acá, vean que aquí los atributos, recuerden, finalmente los atributos dentro de las clases no son más que variables, ¿no? Entonces, por definición, una variable en PHP, para que PHP sepa que es una variable, hay que anteponerle el símbolo de dólar. Pero vean que cuando yo accedo desde dentro de la clase a un atributo de la misma, vean que el símbolo del dólar ya no está en el nombre del atributo, sino el símbolo del dólar se pasó a la variable this, y entonces ya después nada más es el operador de flecha, que esto en otros lenguajes de programación es como si hiciéramos this punto atributo, aquí es this flecha atributo, ¿sale? Entonces el símbolo, eso es muy importante que entiendan, en los atributos, el símbolo del dólar, de cuando la definimos, pasa a ocuparlo el this, ¿no? Y quitamos el símbolo del dólar del nombre del atributo. Y para invocar un método, pues es símbolo de dólar this, operador flecha y el método. Eso es cuando estamos dentro de la clase y nuestros recursos no son estáticos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos dentro de la clase y nuestros recursos son estáticos? Cuando son estáticos, podemos acceder mediante el operador de resolución de ámbito, ¿sale? Sí. Estos dos puntos dentro de PHP son un operador que se conoce como el operador de resolución de ámbito, ¿sale? Y entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, podemos aplicar la palabra reservada self, que sería si estamos dentro de la clase propia que tiene esos atributos, o la palabra parent. Aquí les pongo según sea el caso, ¿sale? O sea, si la propiedad es de la clase, entonces lo vamos a utilizar con self. Pero si resulta que nosotros estamos mandando a llamar un recurso estático
desde una clase hija y el recurso forma parte de la clase padre, entonces en lugar de utilizar self, utilizaremos parent, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí self, dos puntos, atributo estático de la clase, es un atributo estático que lo estoy mandando a invocar y que está definido dentro de esta misma clase. En cambio, cuando yo le digo parent, dos puntos, atributo estático, estoy mandando a llamar un recurso estático que está definido en mi clase padre o mi clase madre. ¿Sale? Lo mismo para los métodos self, dos puntos, si es de mi clase, o parent, si es de mi clase madre. Muy bien. Ahora viene la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos mandar a llamar un método o un atributo estando fuera de la clase? Es decir, cuando ya instanciamos objetos y estos elementos no son estáticos, ¿sale? Entonces, fíjense, primer paso, pues tengo que instanciar mi clase, ¿no? En un objeto. Entonces, aquí tengo una variable objeto que es igual a un nuevo objeto de la clase clase, ¿no? Luego, si yo necesito mandar a llamar un atributo, pues lo hago objeto, besitos objeto, operador flecha, y luego, muy importante, recuerden que desde fuera, dependiendo de la visibilidad que tengan mis métodos o atributos, desde fuera de la clase yo solamente voy a poder mandar a llamar atributos y métodos públicos. Recuerden que los métodos y atributos privados solo pueden ser invocados, utilizados dentro de la misma clase, y los recursos protegidos pueden ser usados dentro de mi clase o dentro de clases hijas que hereden esta clase madre. Entonces, desde fuera, pues prácticamente solamente podremos invocar atributos y métodos públicos. Y lo vamos a hacer a través del operador de la variable que instanciemos, ¿no? Y a través del operador flecha. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si estamos fuera de la clase, pero el recurso que yo trato de mandar a llamar es estático? Recuerden que hace rato veíamos la definición, el concepto de recurso estático, y significa que cuando tengo un elemento estático no es necesario instanciarlo. Recuerden, ¿qué significa instanciar? Cuando yo declaro un objeto y le asigno un tipo de clase. Esto es instanciar. Entonces vean que cuando yo quiero mandar a llamar ya sea un atributo o un método estático de una clase a la que tengo acceso, pero sin necesidad de instanciar, entonces la manera de hacerlo es mandando a llamar tal cual el nombre que tiene la clase. Usamos nuevamente los dos dobles dos puntos, o sea que es el operador de resolución de ámbito, y luego simplemente tengo que mandar a llamar el respectivo atributo o el respectivo método estático. Y muy importante, como como lo estoy mandando a llamar desde fuera, este recurso estático tendría que ser público. Si el recurso estático que trato de mandar a llamar es privado o protegido, lo puedo mandar a llamar dentro de la misma clase o dentro de clases hijas que hereden esta. Pero si estoy desde fuera, lo único que puedo mandar a llamar son recursos estáticos públicos. ¿Sale? Entonces sería nombre de la clase, dos puntos, el operador de resolución de ámbito y el nombre del atributo o el nombre del método público. ¿Sale? Muy bien. Pues esto es todo lo que tiene que ver con los modificadores de acceso, ¿no? Ahora, vamos a ver un par de cosas más que son importantes dentro de la programación orientada a objetos. Otro detalle importante es las constantes, ¿no? Y como su nombre lo dice, pues una constante siempre va a mantener su valor de manera permanente, ¿no? No va a tener cambios durante el flujo de la aplicación. Eso como tal, pues es una constante, ¿no? Por ejemplo, una constante podría ser a lo mejor los valores cuando nos vayamos a conectar a MySQL, los valores del localhost, del usuario, del password que vamos a utilizar, ¿no? Que a lo mejor, pues, no van a cambiar nunca durante el flujo de nuestra aplicación, ¿sale? Muy importante, las constantes, yo no puedo definir una constante privada, protegida, o sea, por definición, las constantes siempre van a tener una visibilidad pública, ¿sale? Ahora, es buena práctica, creo que en la mayoría de los lenguajes de programación, cuando trabajamos con variables, la manera en cómo se escriben las variables es en mayúsculas y separándolas con un guión bajo, ¿sale? Entonces vean que aquí estoy utilizando la palabra reservada const, que en programación orientada a objetos en PHP me sirve para definir una constante.
aquí el nombre de mi constante, mi guión bajo constante en mayúsculas y su respectivo valor. ¿Sale? Muy importante, algunos dirán, oye, también tenemos una función en PHP que se llama define, ¿no? Y define pues también me ayuda a definir ciertas constantes. ¿Sale? También es válido definir constantes con la función define, ¿sale? La pueden buscar, vámonos al manual de PHP y miren, si yo pongo aquí define, ¿no? Me dice, define una constante con nombre en tiempo de ejecución, ¿sale? Entonces es muy importante y ahí radica la diferencia. Incluso vean que sigue pues, la misma normativa, ¿no? En mayúsculas. Bueno, en este caso la función define recibe dos parámetros, el nombre de la constante, coma, su valor, ¿sale? Pero, como aquí lo dice, define constantes en tiempo de ejecución. O sea, esta función de define, yo les recomiendo que la dejen para el trabajo de constantes cuando están trabajando con programación PHP estructurada o cuando necesitan definir una constante que esté fuera de clases. ¿Sale? Estando dentro de la definición de una clase, vamos a utilizar el operador const. ¿Sale? Por ejemplo, de igual, a lo mejor ahorita les saltó a algunos cuando en la primera slide de la unidad 1 yo ponía la palabra reservada var, ¿no? En el nombre del atributo de la clase, miren. Aquí, ¿no? Var y el nombre del atributo. Podrán decir, bueno, var lo suelo ver en JavaScript, ¿no? Pero en PHP nunca, en PHP directamente definimos, bueno, sí, pero dentro de la clase sí se utiliza la palabra reservada var, ¿no? Que ya después cuando utilizamos los modificadores de acceso no es necesario ponerlo, ¿sale? Pero digamos que aquí sucede lo mismo con la palabra reservada const, ¿no? Entonces const nos va a servir para definir constantes dentro de mi clase. Si yo necesito definir alguna constante en tiempo de ejecución o si estoy programando más en un ambiente, en una filosofía estructurada, entonces utilizo la función define. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué otras cosas son interesantes ver conceptualmente antes de pasar ya a la práctica? Bueno, PHP tiene un par de métodos mágicos, ¿no? Incluso ellos mismos en su documentación dice que PHP tiene métodos mágicos. Y estos métodos mágicos no son más que funciones ya específicas y predefinidas, o sea que ya tienen su algoritmo establecido dentro de la lógica de PHP. Uno de ellos es el método constructor y creo que independientemente del lenguaje en el que estemos trabajando en la programación orientada a objetos, el concepto de constructor y destructor existen, ¿no? Y bueno, esto no es como exclusivo solamente de PHP, ¿no? Un constructor es la función, digamos, que va a inicializar, o sea, cuando nosotros instanciamos la clase mediante un objeto, el constructor es el que de manera automática va a instanciar el objeto. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito que definir o declarar ciertas instrucciones de código que se tengan que ejecutar cuando el programador inicialice un objeto sí, genere un objeto de la clase que estoy programando, si yo necesito que en el momento que se genera eso, o sea, cuando yo digo variable objeto igual a un new mi clase, en ese momento, cuando yo declaro esa variable como del tipo de mi clase, si yo necesito que ciertas rutinas o ciertas acciones de programación se ejecuten en ese momento, yo lo puedo hacer mediante el constructor. ¿Sale? Toda la lógica de programación que yo quiera que suceda cuando se declara una nueva variable o un nuevo objeto de mi clase, entonces lo pongo en este método especial, ¿no? Y aquí, ¿cómo definimos al constructor? Con la palabra reservada, bueno, con function. Y luego, dos guiones bajos seguidos, ¿sale? Y la palabra construct, ¿sale? Y el constructor, pues, no tiene, o sea, no tenemos por qué ponerle modificadores de acceso. No puede haber constructores privados o protegidos.
Por definición, los constructores van a ser públicos, ¿sale? Y no es necesario ponérselos. Entonces simplemente le ponemos function construct y todo lo que yo escriba aquí, en el momento que yo cree un objeto de esta clase, se va a ejecutar ese código. De la misma manera, tenemos el destructor. Recuerdan que en la unidad 1 vimos dentro de las características de la programación orientada a objetos que en algún lado tenemos que tener pues como un, por ejemplo, lo que Java tiene, el garbage collector o el recolector de basura, ¿no? Que es un concepto muy arraigado en la programación Java, que nos sirve como para liberar memoria a todos los objetos y las cosas que ya desechamos y no vamos a utilizar. Bueno, pues acá en PHP funcional, o sea, como tal, como en Java no tenemos un garbage collector, pero todos el método destructor de nuestras clases, y nosotros a nuestras clases le definimos un destructor, es el que se va a encargar justamente de hacer esa acción de recolector de basura, es el que se va a encargar de liberar la memoria y de destruir todos los objetos que ya no necesitemos referenciar cuando pues hayamos terminado de utilizarlos, ¿sale? Entonces, y de igual manera, si nosotros necesitamos realizar ciertas acciones para destruir esos objetos o que ocurran algunas otras series de, de acciones cuando un objeto se destruya, entonces toda esa programación la vamos a poner en un método especial que se llama destruct. Y al igual que el construct, son antecedidos por la palabra guión guión y no tienen como tal un acceso, ¿no? Un modificador de acceso, por definición serían públicos, ¿sale? Pero realmente no es que sean públicos, ¿sale? O sea, el constructor se ocurre cuando yo declaro un objeto de mi clase y cuando yo lo destruyo, se ejecuta el destructor. Entonces, digamos que son como eventos muy particulares, ¿no? Piénsenlo, o sea, si vienen de la programación de JavaScript, que JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, piénsenlo como dos eventos importantes de mi objeto, ¿no? Cuando se crea, se genera todo lo que defina yo en el constructor. Cuando lo destruyo, se ejecuta todo lo que yo defina en el destructor. Adicionalmente a estos dos lenguajes, perdón, adicionalmente a estos dos métodos mágicos de PHP, existen otros como --call, --call static, --get, --set para hacer getters y setters, obtenedores y establecedores, y set para definir si una función está escrita o no, un set para eliminar prácticamente, sleep, wake up, to string, to invocate, set state y clone. ¿Sale? No los vamos a ver todos, pero aquí les dejo, ¿no? La documentación. Recuerden, la fuente de conocimiento más importante para aprender una tecnología siempre va a ser su documentación. Y una de las ventajas, porque generalmente todas las documentaciones las van a encontrar en inglés. Bueno, una ventaja de este lenguaje PHP es que tiene prácticamente al día su documentación en español. Entonces vean que aquí los remito a la página donde nos habla de todos estos métodos mágicos y nos da una breve explicación, incluso con códigos, ¿no? De para qué nos sirve cada uno, ¿no? En este caso yo les he mostrado los dos más importantes, que son los que vamos a utilizar, el destructor y el constructor. Muy bien, y para terminar esta clase teórica, recuerdan que en la sesión anterior hablábamos de la herencia, ¿no? Y yo les decía que PHP, incluso en su versión 7, no tiene una herencia múltiple como otros lenguajes de programación. En cambio, para ofrecernos las características de la herencia múltiple o del concepto de herencia múltiple, que sería una clase hija, pudiera heredar las características y acciones de una, dos o más clases. Bueno, pues eso PHP lo logra a través de interfaces. Y las interfaces no es más que un conjunto de métodos que son característicos, o sea, que yo podría estarlos utilizando en diferentes clases, ¿no? Y que esas características las cumplen ciertas clases independientemente de la relación que las clases donde se van a utilizar tengan entre sí, ¿sale? Ahora, muy importante, una clase cuando utiliza interfaces, cuando implementa, porque esa es la palabra reservada que se utiliza, así como cuando heredamos, utilizamos extend, cuando trabajamos con interfaces, las vamos a trabajar a través de la palabra implement, ¿no? Entonces, una misma clase puede implementar varias interfaces, ¿sale? Entonces,
en este caso las interfaces ya no van a tener la palabra reservada class, ¿no? Sino van a tener la palabra reservada interface y en lugar de utilizarlas en una clase hija con extend, las vamos a implementar con implement. Ahora, a lo mejor muchos están pensando, oye, pero basado en lo que me estás explicando y en este código que puedo ver, fíjense, aquí tendríamos el ejemplo, ¿no? Aquí defino una interfase que se llama interfase A y muy importante, y ahorita lo vamos a ver con más puntos de explicación que tengo, en las interfaces nosotros solamente, ojo, las interfaces no van a poder tener atributos, ¿sale? No, las interfaces no pueden tener propiedades. Lo único que van a tener son métodos, pero solamente van a tener la definición de métodos. Entonces vean en el ejemplo que yo estoy definiendo una interfase que se llama interfase A y dentro tiene un método público que se llama un método público. Y luego tengo una interfase B, ¿no? Que dentro tiene otro método público, pero vean que los métodos no tienen cuerpo, solamente tienen definición, ¿sale? ¿Por qué? ¿Dónde se van a implementar? Por eso es que gramaticalmente, en lugar de utilizar la palabra extend, heredar, extender, utilizamos la palabra implement, porque estos métodos de estas interfaces se van a implementar eh, en otra clase, ¿sale? Entonces, aquí sería el ejemplo. Esta clase que se llama nombre de mi clase va a implementar la interfase A y la interfase B. Si yo necesito implementar más de una interfase, lo separo por comas, los nombres de las interfaces. Y muy importante, esta clase debe de implementar todos los métodos de las interfaces que invoca, ¿sale? No puede implementar, eso es muy importante, no puede implementar, por ejemplo, si la interfase 2 tuviera dos métodos, la clase debe de implementar esos dos métodos, no puede implementar solo uno. Ahora, en base a esta sintaxis, si nos regresamos a la definición de clases abstractas, ustedes me podrán decir, oye, John, pues como que se parece a, a las clases abstractas, ¿no? Miren, ¿no? Las clases abstractas en sus métodos solamente pueden tener como tal la definición de los métodos, sin un cuerpo, ¿no? Es lo que yo les decía la sesión anterior. Bueno, sí, efectivamente, se podría confundir el concepto o decir que es como igual una clase abstracta que una interfaz, pero una interfaz, ahí está la diferencia justamente. La diferencia entre interfaz y clase es que las interfaces no son clases, o sea, se van a trabajar como clases porque se utilizan, se implementan, pero realmente no son clases. Entonces, es muy importante, las clases abstractas no dejan de ser clases. ¿Sale? Las cuales van a representar la abstracción, por eso lo he puesto en subrayado, porque ahí es donde quiero que entiendan la diferencia entre interfaz y clase abstracta. Entonces, las clases abstractas no dejan de ser clases. Una clase, por definición, es la representación de la abstracción de un objeto, ¿no? Ser humano, bueno, ser humano es la idea, ¿no? Lo que decía Platón. Ya nosotros, como entes físicas y corpóreas, somos la representación física de esa idea, ¿no? Entonces, ser humano es la abstracción del objeto. Entonces, las clases son abstracciones. Entonces, las clases abstractas es un modelo, ¿no? Y, obviamente, recuerden, siguen un orden jerárquico. Si yo digo que voy a crear animal, ¿no? Animal es mi clase abstracta y el ser humano es una clase hija que hereda todas las características de el animal, ¿no? Y entonces ya podemos utilizar de la clase ser humano, yo puedo crear un objeto, ¿no? Que se llame Jonathan es un nuevo ser humano. Bueno, entonces, finalmente siguen siendo clases. Ahora les pongo un ejemplo gramatical, ¿no? Para leamos y entendamos. Dice, la clase B hereda de la clase A, ¿no? Y la clase C hereda de la clase B. Pero no podemos tener herencias múltiples. O sea, si yo digo que la clase B hereda de A y C hereda de B, yo podría decir que C tiene las características de A, pero pues siguiendo esa ruta jerárquica, podríamos decir que sí, pero yo no podría acceder a los recursos de A desde C, ¿no? Los puedo utilizar desde B, pero no desde C, porque C solamente tiene acceso a los recursos de B.
Entonces, no podemos tener herencias múltiples en PHP. Es decir, no podemos heredar más de una clase. Y recuerden que esto depende del orden jerárquico que vamos definiendo en esa jerarquía de herencia. ¿Sale? Ahora, en cambio, las interfaces, por eso lo subrayo, las interfaces no es más que un conjunto de métodos característicos que yo sé que a lo mejor voy a utilizar en diversas clases y que estos métodos no guardan ninguna relación con la herencia de clases que tengan, ¿sale? Y, muy importante, al ser solamente un conjunto de métodos, porque recuerden que las interfaces no van a poder tener atributos, al ser solamente un conjunto de métodos agrupados en un objeto, en un ente llamado interfaz, ¿no? Esto le permite a mis clases que mis clases puedan heredar más de una interfaz, ¿no? Por ejemplo, para que aterricemos este concepto y no sea como tan abstracto, tan sacado del libro, de la documentación, piensen en la comida, ¿no? Tenemos diferentes tipos de comida. Por ejemplo, tenemos sopas, tenemos pastas, tenemos platos fuertes, tenemos postres, ¿no? Y cada uno tiene sus diferentes características e incluso lo comemos en diferentes momentos del día o de la ocasión, ¿no? Pero, fíjense, lo que les acabo de decir, las pastas, las sopas, los platos fuertes, las ensaladas, ¿no? Y los postres, 5 comidas o 5 tipos de comidas diferentes, guardan dos relaciones muy importantes, ¿sale? Pero que no tienen que ver con su jerarquía, ¿sale? Digamos que aquí, por ejemplo, estos cinco tipos de comida que les estoy mencionando, ensaladas, pastas, sopas, platos fuertes y postres, son clases hijas. ¿Quién sería la clase abstracta o de la que dependen? Sería la clase comida. La clase comida sería una clase abstracta. Las clases hijas serían postre, ensalada, sopas, pastas o plato fuerte. Ahora, ¿qué sería una interfaz para estas comidas? ¿No? Y que de hecho las cinco tipos de comidas pueden implementar estas interfaces. Por ejemplo, los ingredientes, ¿no? Para hacer un postre, dependiendo del postre, pues todo postre tiene ingredientes. Una sopa, si es una sopa de pasta, si es una sopa de tortillas, si es una sopa de verdura, tiene sus ingredientes dependiendo del tipo de sopa. Igual una pasta, igual un plato fuerte, igual una ensalada. Entonces, estos 5 tipos de comida tienen eh, como característica guardarían eh, ingredientes, ¿no? Necesitan ciertos ingredientes para hacerse. Y ya teniendo los ingredientes, necesitan cierta receta o preparación, ¿no? O sea, hay que seguir ciertos pasos para lograr hacer esas 5 tipos de comidas, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto de comida sería la palabra abstracta. Las clases que heredan la clase comida sería sopa, pasta, ensalada, plato fuerte, postre. Dos interfaces que podrían implementar esas 5 comidas serían la forma de prepararse y los ingredientes que llevan. Porque si se dan cuenta, los ingredientes de un postre son totalmente diferentes a los ingredientes de una sopa. Incluso entre postres, no es lo mismo los ingredientes que llevan los hotcakes a los ingredientes que llevan un pastel de 3 leches, ¿no? Incluso entre mismo tipo, los ingredientes y la forma de prepararse varían. Entonces, en ese sentido, esas serían interfaces en ese ejemplo, ¿sale? Yo sé que ahorita les puede estar estallando la cabeza de tantos conceptos que estamos viendo ya de programación orientada a objetos aplicados a PHP, pero no se preocupen. Todo esto que hemos visto en estas 2 videosesiones y todas las sesiones de la unidad 1, a partir de la siguiente sesión, las vamos a ver ya en ejemplos prácticos, ¿sale? De hecho, esto de las comidas y los postres, vamos a hacer una pequeña clase práctica en PHP y sus respectivas interfaces para explicar este concepto, ¿sale? Pero eso es lo que tienen que entender. Una clase abstracta no deja de ser una clase, no deja de ser la abstracción, un modelo a seguir, y por ende, como PHP no permite la herencia múltiple, entonces, pues solamente podemos heredar de una clase. Cuando necesitemos heredar de diferentes de diferentes entes o diferentes comportamientos, vamos a utilizar interfaces. Y recuerden, las interfaces no es más que un conjunto de métodos característicos que
pueden utilizar diferentes tipos de clases, ¿sale? Y para concluir, pues aquí les pongo algunas características de las interfaces, ¿sale? No pueden tener, muy importante, aunque una interfaz y una clase no son lo mismo, son dos objetos totalmente diferentes para PHP, no pueden tener el mismo nombre, o sea, no puede tener el nombre de una interfaz que se llame comida y una clase que se llame comida, porque si no PHP marcaría error, ¿sale? Aunque no son clases, PHP, digamos que las interfaces las tiene al mismo nivel que las clases, ¿sale? Entonces no puede haber interfaces con nombre repetido de una clase. No se pueden instanciar porque no tienen referencias asociadas a objetos, o sea, no maneja esta jerarquía de la clase, el objeto, ¿sale? Entonces simplemente se pueden utilizar, se implementan dentro de otras clases, pero no pueden instanciar objetos de interfaces. Como ya habíamos comentado, no pueden definirse propiedades, solamente se definen métodos. Y muy importante, los métodos de una interfaz siempre deben de ser públicos y solo estar definidos, o sea, solo tener ahí el nombre, pero no debe de tener cuerpo. Recuerden que solo acá en el ejemplo de la sintaxis viene el nombre del método, punto y coma. No tiene llavecitas, por ende no tiene cuerpo. ¿Sale? Ahora, las clases que implementan una interfaz deben de implementar todos los métodos. Si una interfaz tiene 3 métodos y la clase que la va a implementar solo necesita un método, entonces por ahí tenemos un problema de lógica de programación. A lo mejor no estamos atacando nuestro problema desde la perspectiva que debería de ser y tendríamos que replantear la manera en que estamos programando. Eso es muy importante. Si una interfaz tiene 3 métodos definidos, la clase que la implementa debe de utilizar esos 3 métodos, ¿sale? Si no, PHP nos marcaría un mensaje de error, ¿sale? Y muy importante, diferentes interfaces no pueden tener nombres de métodos idénticos, ¿sale? Si van a ser implementados por la misma clase, ¿sale? Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de las comidas, ¿no? Si mi clase postre va a implementar la interfaz ingredientes y la interfase preparación, y supónganse que estas dos interfaces dentro tienen un método que es eh, tiempo de cocción, ¿no? Entonces PHP me marcaría error. Si esas interfaces tienen un nombre, un método con el mismo nombre, pero no se implementan en la misma clase, no hay ningún problema. El problema va a venir cuando yo utilice esas dos interfaces en una misma clase, porque como tienen un método con el mismo nombre, PHP se confunde y no sabe a cuál hacerle caso. ¿Sale? Entonces, cuando utilicen interfaces, pongan mucha atención a estos 6 puntos que les estoy poniendo en esta slide. ¿Sale? Muy bien. Y pues como lo dice el slide, let's to code, vamos a programar, ¿no? Ya todos estos conceptos que vimos de manera teórica, vamos a ponerlos en práctico con una serie de ejercicios. Pero eso lo haremos en la siguiente video sesión. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.